Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Seguimos en nuestro trabajo de apologética católica, una apologética que lo que busca es simplemente clarificar, orientar las directrices de la evangelización, de la buena noticia, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dejó ese mensaje a una iglesia. Y cuando uno analiza el texto bíblico y lo compara con la historia, se ve a todas luces un orden y un querer de Dios. Los hermanos separados, por muy amables que sean, muy queridos estas personas, están totalmente equivocados en sus doctrinas. Por eso son tantas iglesias. Entonces, cuando usted quiera corroborar eso, simplemente, sin necesidad de Biblia, sin necesidad de entrar a discutir mucho o entrar a romperse la cabeza, simplemente usted hable, por ejemplo, con un hermano bautista y le dice al hermano bautista, ¿usted por qué no es metodista? A ver qué respuesta le da. Le pregunta al hermano bautista, ¿usted sabe cuál es la doctrina que enseñan los metodistas? ¿Qué enseñanza tienen? ¿Tiene alguna diferencia con la suya? Pues tiene que haber alguna diferencia porque por algo ellos son metodistas y usted es bautista. Bien. Hable usted con un calvinista y pregúntele, ¿usted por qué es calvinista? ¿Usted está de acuerdo con lo que enseñan los adventistas del séptimo día, por ejemplo? Bien. Hable usted con un pentecostal unicitario y pregúntele al hermano pentecostal unicitario, cuénteme una cosa, ¿usted está de acuerdo con lo que enseñan los luteranos? Y entonces usted en cada respuesta va a darse cuenta que sus doctrinas son muy distintas y como sus doctrinas son muy distintas, quiere decir que están inspiradas por ¿cuál espíritu? El Espíritu del Señor unifica doctrinas, precisa los conceptos, ¿no? Y aclara cualquier tipo de controversias porque nos lleva a la verdad. Pero a mí no me vengan con esos cuentos de que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo está conformada por todo aquel que profesa que Jesucristo es su único Redentor y Salvador y cree firmemente eso en su corazón. No, no, porque eso no es así. ¿Por qué? Porque resulta que al yo tener fe, pues, ¿qué fe es la que tengo? En Cristo Jesús. Muy bien, pero Cristo Jesús dejó una doctrina y dejó una enseñanza. Y usted va a ver que la enseñanza de los bautistas, de los metodistas, de los pentecostales, de los calvinistas, es distinta, diferente. Por lo tanto, es un gran engaño cuando los hermanos protestantes nos quieren engañar, ¿no? Sin mala intención, porque ellos piensan que están en lo correcto, pero porque a ellos no les gusta elucubrar mucho. Ellos solamente cogen la Biblia y ella empiezan a derramar ya desparramar toda una serie de textos que han aprendido. Pero como el católico es un poco como más sensato, antes de empezar a entrar en ese tipo de controversias, de citas y de pasajes bíblicos antes, pues utiliza el sentido común. Entonces, estas sencillas charlas, diálogos que yo tengo con la gente católica, es para que usted piense de esa manera, que empiece usted como a orientar su manera de razonar, ¿no? Cuando venga un hermano que le empiece a hablar de las maravillas del Señor y de lo hermoso que es el Señor, porque así es, porque ellos hablan así, pues usted dice, bueno, este hombre me está hablando cosas bonitas de Dios que yo ya las sé. Pero resulta que me viene a hablar un pentecostal y me va a decir lo mismo de Cristo Jesús, y viene un adventista y me va a decir lo mismo de Cristo Jesús, y hasta un testigo de Jehová también va a decir cosas maravillosas de Cristo Jesús. Pero aquí la cuestión no es las cosas maravillosas de Cristo Jesús, porque en eso nos vamos a entender todos, hasta con los católicos nos vamos a entender, ya que ellos dicen que nosotros somos la ramera del Apocalipsis, que estamos perdidos porque nosotros no somos cristianos. No, hasta el católico entra a
compartir ese hecho y esa verdad de que Jesucristo es maravilloso, es el Hijo de Dios, etc. Bien. Pero otra cosa es cuando vamos a mirar qué fue lo que enseñó el Hijo de Dios, qué es lo que representa el Hijo de Dios, cómo se compone es el Hijo de Dios, cómo entendemos a Cristo Jesús, ¿no? Es un ángel de Dios, es una criatura de Dios, es un gran profeta o es el mismo Dios, es un Dios trino, es unicitario. ¿Cómo es todo eso? ¿Qué fue lo que enseñó nuestro Señor? Bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o bautizamos en el nombre de Jesús, bautizamos en un río, o bautizamos simplemente con agua, ¿no? El domingo es el día del Señor, o es el sábado, ¿no? Tantas cosas. Por eso es tan importante que usted, cuando tenga contacto con algún hermano separado, pregúntele cuál es el nombre de su iglesia. Muchos les van a decir esta tontería. Yo pertenezco a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la que está en la Biblia, Pentecostés. Y entonces uno dice, no puede ser, no puede ser. Un bautista dice eso, un pentecostal dice eso, un luterano dice eso, un anglicano dice eso, ¿no? Pero todas estas iglesias nacieron en épocas distintas, fundadas por hombres, ¿no? Entonces es fácil controvertir esas falacias y esos engaños. Hermano católico, yo quiero que usted sea un ser pensante y que utilice el caletre. Cuando le vengan a hablar de Cristo Jesús, usted dígale, te agradezco, hermano, que me hables de Cristo Jesús, pero primero dime a qué iglesia perteneces. ¿A qué iglesia perteneces? Y si tú perteneces a la iglesia de Jesucristo, entonces me lo vas a demostrar no con la Biblia, sino con la historia. ¿Por qué? Porque la semana pasada vino otro y me habló lo mismo que tú me estás diciendo, pero pertenece a otra iglesia distinta a la tuya, o sea que no vengamos con esos cuentos. Entonces es manera de empezar usted a desarmar una serie de andamios, ¿no? Y estructuras que se han venido tejiendo con los hermanos y construyendo con los hermanos separados. Utilice el caletre, no se deje confundir y esté muy tranquilo en la doctrina que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. No se deje debilitar o confundir con el antitestimonio de los miembros de la iglesia, que son muy distintos. Porque se tiende muchas veces a confundir la enseñanza impartida y dejada por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Lo confunden con el testimonio de la señora Ramona que toca el piano y que se enfureció con doña Jacinta, ¿no? Y que el encargado del grupo de los monaguillos es un patán asqueroso que no lo quiero ni ver, y que el diácono es un pedante de los 1000 demonios que mejor para qué, cómo fue que se ordenó, y que el sacerdote es un panzón asqueroso, horrible, que no sé por qué el Señor lo llamó a ser sacerdote, y no me gusta cómo la encargada de los ministros de la comunión, vieja tan antipática y odiosa, cómo se viste allá a dar la comunión con esos vestidos inapropiados. No se fije en ese tipo de cosas, porque siempre va a encontrar deficiencias en la realidad humana. Fíjese es en la enseñanza dejada por nuestro Señor Jesucristo. Trate de encarnar y vivir esa experiencia de Dios dejada en su iglesia, ¿no? Trate de asumir de mejor forma sus compromisos bautismales, haga más oración y sea un buen ejemplo y testimonio de vida cristiana. Que el Señor lo bendiga, dialogando con el Padre Raúl Sánchez.